equipo para servirle a Dios. Bueno, buenas tardes, hermanos. El Señor les bendiga. Primeramente, yo quiero comenzar el día de hoy dándole gracias a Dios. Hemos disfrutado de su hermosa presencia. Quiero decirle gracias, papá. Eso es lo que sale de mi corazón. Porque grandes cosas ha hecho el Señor en mi vida y las ha hecho en la vida de ustedes, hermanos. Hoy vamos a comenzar con el Salmo 51. Dice: ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y limpia de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está delante de ti. Contra ti, solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tus palabras, y he tenido por puro en tu juicio. En maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Devuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Bueno, hermanos, hoy yo les voy a hablar de un tema. El título de este tema se llama Rebelde Yo. Es un testimonial, es cómo Dios ha tratado el espíritu de la rebeldía en mi vida y cómo me ha hablado a través de la palabra y todas las cosas que la rebeldía nos trae a nosotros como cristianos. Les leí el Salmo para que ustedes vean que si nosotros buscamos el rostro de Dios y nos humillamos, Dios está dispuesto, pero tenemos que aceptar lo que tenemos, y muchas veces por orgullo y otras inequidades que hay en nuestra vida no aceptamos lo que Dios nos está hablando a través de sus autoridades. No es la primera vez que Dios manda un mensaje sobre la rebelión, y yo beso sus manos y sus pies, porque Dios está esmerado en que nosotros seamos esa iglesia que se mueve en lo sobrenatural, hermosa, y está esmerado en que lavemos nuestros vestidos. Rebeldía. Yo voy a hablarles de qué es la rebeldía. La rebeldía es una sublevación, es una insubordinación, es una indisciplina, es ser indócil, ¿ok? Y la rebelión es una resistencia violenta a la autoridad. El que se rebela se niega a obedecer a la autoridad. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, yo lo digo por mí, soy la primera, nos hemos rebelado? Los pastores aquí en la congregación nos dicen algo y nosotros comenzamos a argumentar, comenzamos a hablar, a decir, a murmurar, y no obedecemos. Y Dios dice en su palabra: una cosa demando, obediencia, no sacrificios ni holocaustos. Rebelarse, alzarse contra la autoridad, sublevarse, protestar, oponer, hacer resistencia. Hay unos conceptos que Dios me dio, que es lo que les estoy hablando, y Él fue tratando conmigo con estos conceptos. Sujeción. Yo le decía, a mí me decían: no eres sujeta, tú no tienes sumisión, y yo me enojaba. Esa es una característica del rebelde. No tiene humildad, se enoja, no recibe corrección. Más adelante las vamos a ver al detalle. Yo decía: bueno, ¿y qué es la sujeción? Dios mío, háblame, Jesús. Ligadura o unión firme, dice en el diccionario: dependencia, acatamiento, obedecer, someterse al dominio o mando de alguien.
En realidad, hermanos, yo no me sujetaba. Yo no hacía caso. Sumisión es un rendimiento, es un sometimiento. El sumiso es obediente, es subordinado. Sumiso a los superiores y rendido. Es decir, si Dios pone una autoridad, nosotros debemos obedecerla. El Señor comenzó a hablarme en Ezequiel 2:3 y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a los hijos de duro rostro y empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escuchan, porque son una casa rebelde, siempre sabrán que hubo un profeta entre ellos. Pero tú, hijo, no temas, ni tengas miedos de sus palabras. Aunque te halles entre las zarzas y espinos, y habitas con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son una casa rebelde. Y yo le decía: Señor, yo soy rebelde, rebelde yo, Señor. Imagínense el orgullo, la altivez que había en mi corazón. Era tanta que no podía ver lo que tenía. Era tan ciega y estuve atada durante muchos años por no entender y por no querer entender. Porque el rebelde no quiere entender. ¿Qué dice Dios? Rebelde. ¿Rebelde yo? Vamos a ver. En 1 Samuel 15:23, como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto rechazaste la palabra de Jehová, también te ha rechazado para que no seas rey. Aquí es cuando Dios le estaba hablando a Saúl, ¿correcto? De que ya no iba a ser rey porque él había rechazado el consejo de Dios. Vemos que Dios en su palabra está todo. Ahora vamos a hablar de cómo se siente un rebelde, que eso es lo que Dios me dice, me dio. El rebelde está dominado por un espíritu de rebelión, ¿ok? Ese espíritu de rebelión tiene ceguera espiritual. El rebelde siempre cree tener la verdad, cree siempre tener la razón, es obstinado. Él cree que nadie lo ama, que nadie lo quiere, que no están con él, que no lo aceptan. Pero Dios dice en Efesios 1:56, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Es decir, que a nosotros no nos debe importar si nos aman los demás o no nos aman, sino que somos aceptos. Y el Señor me decía a mí: Sara, eres acepta para mí. Y yo seguía buscando mi aceptación porque no entendía. El rebelde siente envidia, el rebelde sufre, hermano, el rebelde sufre. Uno muchas veces es juzgado como rebelde, pero uno sufre, no se arrepiente. El rebelde no tiene arrepentimiento. El rebelde sabe que está mal, pero no lo acepta. Ok, vamos a ir a las características. Alejandra, características. Características de un rebelde. ¿Ok? Ahí tenemos las características de un rebelde. El rebelde no se somete a la autoridad, ¿verdad? En Romanos 13:1-2, vamos a ir a Romanos, dice: sometas toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al mal. ¿Quiénes pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y serás alabado por ello, porque está al servicio de Dios para tu bien.
Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, y pues está al servicio de Dios para hacer justicia y para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Porque, pues por esto pagáis también los tributos, porque las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas continuamente a este oficio. Aquí el Señor nos dice que nosotros tenemos que sujetarnos a la autoridad. Esto era difícil. ¿Cómo puede la autoridad confiar en nosotros y darnos algo, una responsabilidad, si cada vez que nos pone una pequeña tarea decimos que no o no lo hacemos? O decimos que sí y no lo hacemos, no cumplimos, nos rebelamos, hacemos nuestra voluntad. Si nos dan una sugerencia, no la agarramos. Entonces, ¿cómo podemos ser autoridad si no sabemos someternos a la autoridad? Y yo le decía, Señor, yo quiero ser obediente. Era mi oración. Señor, yo quiero ser obediente. Y yo decía, no puedo, porque por mí misma y en mi propio entendimiento yo no podía. Eso pasa con el rebelde. Pero el Señor me decía, en mi espíritu y en mis pies puedes. Cada vez que uno lee la palabra te da un rema y te habla. Y eso es lo que yo quiero hoy compartir con ustedes. Dice, necedad y obstinación. Vamos a ir a Proverbios 26, 4, 5. Primero que nada les voy a decir qué es la necedad. La necedad es una persona o la obstinación que sabe lo que tiene que hacer pero no lo hace porque no quiere. Es necia, es terca, es testaruda. Es como dice el Señor, es un pueblo de duro rostro. Vemos en la Biblia que el Señor le habla al pueblo de Israel y le dice que es un pueblo de duro rostro. Lo podemos ver desde Génesis, cómo Dios está hablándonos y diciéndonos en el principio, en Adán y en Eva, cuando Adán y Eva desobedecieron, tomando el fruto prohibido. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán? En Génesis 3 está. Adán lo primero que hizo fue echarle la culpa al hermano, al otro. No aceptó su culpa. Así es el rebelde. Y ahí hubo pecado de desobediencia, y la desobediencia trajo la rebelión. Entonces, si Dios nos dice que una sola cosa demanda, que es la obediencia y no sacrificio, entonces sabemos que cuando nos oponemos vamos a tener una consecuencia de la iniquidad. El Señor me hablaba y me decía, ¿vas a esperar a enfermarte? Yo me puse a llorar, hermano. Es necesario que te enferme para que entiendas. En una oportunidad el Señor, en un ovario, permitió tener un quiste de mucho dolor que impedía caminar. Y yo estaba en mis rebeliones, sin entendimiento, eso hace muchos años. Y yo le decía, Señor, ¿qué hago? Y el Señor me dijo, párate y vas para donde la hermana Michelle. Y cuando llegué, la hermana Michelle me recibió con el amor y el cariño y la disciplina que la caracteriza, y me dijo, ¿cuándo deseaste morir? Y yo le dije, sí, yo lo acepté. Y ministró ese espíritu, salió de mi vida, y eso, el Señor me dijo hace 2 días, eso era resultado de tu rebelión. Viví una consecuencia que fue el no poder caminar, pero gracias al Señor, también en su infinita misericordia, me sanó. La necedad y la obstinación, en Proverbios 26, 4, vamos a ir al libro de Proverbios. Ese libro me gusta muchísimo, hermano. El Señor me habla mucho a través de... El Señor me hablaba de la corrección. Él me decía que el rebelde no acepta corrección. Vamos a ver por qué. En Eclesiastés 7:5. Vamos a ir allá. Vamos a usar mucho la Biblia. Dice, mejor es oír la reprensión del sabio que la canción de los necios. Mejor es el fin del negocio que su principio. Mejor es el sufrimiento de espíritu que el altivo de espíritu. ¿Qué es un altivo?
Es esa persona que se le ve el orgullo por encima de la ropa, que no tiene humildad, que se cree mejor que los demás, que se cree que él es el que todo lo sabe, el que todo lo puede. Pues no, eso no le agrada a Dios. A Dios le agrada la persona humilde. Él exalta al humilde y escupe al altivo. Lo humilla. Eso hizo conmigo. ¿Cómo quebrantó la vanidad? Tuve acné pernicioso en mi rostro y en mi espalda. Y así el Señor quebrantó la vanidad en mi vida. Ha sido un trato de años. Y poco a poco el Señor con este estudio empezó a corregirme y a decirme palabra por palabra. Dice, se creen sabios en su propio pensamiento. Vamos a ir ahora a Romanos. El libro de Romanos 12. Romanos 12, 16. Dice, unánimes entre vosotros, no seáis altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué pasa con la persona que es rebelde? No tiene paz. No tiene paz. Tiene mucha intranquilidad, es insegura, no hay paz. No hay temor de Dios, no hay sometimiento a la autoridad, no se siente a gusto, todo lo que ve le disgusta. ¿Qué es el enojo? Yo tenía mucho enojo en mi corazón, mucha molestia, todo me molestaba, me hablaban y me irritaban. Y yo empecé a ser víctima, hermana, de mi propio veneno. Porque empezaron mi familia a tratarme con ira, con molestia, con amargura. Y es bien difícil pero eso fue lo que durante años les estaba dando. La ira es una molestia, es un disgusto, es una cólera, es un enojo. Y el Señor dice en Efesios, vamos a Efesios 5:24. Airaos, pero no. Airaos, pero no pequéis, ¿verdad? Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. O sea, nosotros nos podemos enojar, ¿verdad? El mismo Jesucristo se enojó. Pero nosotros, después del enojo, vienen otras cosas en nuestra mente, en nuestro pensamiento, vienen palabras, vienen consuficiencia, vienen acciones, viene venganza, porque en nuestros pensamientos, con el enojo, uno no puede tomar decisiones, y mucho menos buenas ni asertivas, porque estás enojado. Es por eso que el Señor nos alerta aquí y dice, no pequéis. Es decir, cuando usted esté en enojo, vaya y alabe al Señor. Y va a ver que el enojo es su responsabilidad, que de lo que usted se está quejando, es su responsabilidad. Más nadie tiene culpa, porque usted hizo una inequidad que usted no se está dando cuenta y está acusando al hermano y está diciendo el hermano me hizo y murmurando y a veces hasta levantando falso, y a Dios no le agrada. ¿Qué dice el Señor cuando nosotros hablamos una palabra que Dios no comparte? Ninguna palabra corrompida salga de su boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcáis al Espíritu Santo, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed bondadosos los unos con los otros, misericordiosos, perdonando unos a otros. Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo leía esto y lo leía y yo decía, Señor, pero es que me hicieron, no importa, perdónalos. No te aman, ámalos tú. No te escuchan, escúchalos tú. No te estiman, estímalos tú.
porque Dios trabaja con lo que nosotros tenemos y en nuestro entendimiento. Y así el Señor fue trabajando conmigo. El egoísmo. ¿Qué es el egoísmo? El rebelde es idólatra, es como el hechicero, según la palabra que leímos en Samuel. Y el egoísmo es un exagerado amor inmoderado, dice el diccionario, por uno mismo, por sí mismo. Eso es una egolatría, y la egolatría es igual a la hechicería, y la hechicería es igual a la rebelión, lo dice la palabra de Dios. Todo está aquí en esta palabra que uno a veces por ignorancia no lee, o no tengo tiempo y le da importancia a otras cosas en vez de... El egoísta quiere tener la razón, quiere lo mejor para sí mismo, no acepta que su prójimo haga algo bien, quiere tener la razón, está dispuesto por querer demostrar constantemente que él es el mejor. Entonces el mejor aquí es Jesucristo, y era lo que me decía el Señor. ¿Quién es mejor? ¿El que sirve o el que es servido? El que sirve. Jesucristo vino a servir, y nosotros debemos ser como Él. A mí me decían, tú no tienes celo de Dios. Y yo, eso era como que me taladraban el corazón y me ponía a llorar y me enojaba. Yo decía, celo de Dios. ¿Y qué es ese celo de Dios? Espíritu Santo, háblame. ¿Qué es el celo de Dios? Búscame, muéstrame en la palabra. Empecé a buscar en el diccionario, y el celo tiene dos connotaciones, uno la buena y uno la mala. La buena es un esmero o cuidado puesto en el cumplimiento de una obligación. Ese es el celo bueno, lo que llamamos el celo de Dios. Tenemos celo, cuidado con las cosas de Dios. Si a nosotros nos hablan mal de Dios, nos ofendemos, nos duele, porque hay un celo, ¿verdad?, de Dios, nos afecta. Pero perdonamos porque así Dios nos mandó. Y el celo, el malo, es el recelo que inspira el bien ajeno. Es una envidia y deseo del bien ajeno. O sea que todo esto va ligado y tiene relación. La del árbol, la lámina del árbol. La 2. Ok, el Señor me mostró una imagen como un árbol, ese que ven allí. Miren qué hermoso está. Bien verde y bien hermoso. Así somos nosotros. Esa es la apariencia. Pero en la parte interna de ese árbol hay una raíz de rebeldía que en cualquier momento brota. Arriba, en las ramas que sustentan las hojas de los árboles, hay envidia. Y la envidia tiene egoísmo, tiene celos, tiene peleas, tiene contiendas. Hay soberbia, hay altivez, hay avaricia, hay necedad, hay obstinación, hay altivez, hay orgullo. Somos jactanciosos, somos soberbios. El Señor me decía, no es solamente la rebelión, Sara, es todos estos inequidades y pecados que tú cometes. Y yo en mi mente luchaba. Habían veces, dice la palabra, que uno debe alegrarse del bien, ¿verdad?, de los demás. O uno debe llorar con el que llora. Entonces yo lloraba con el que lloraba, pero muchas veces no me alegraba del bien ajeno. Y yo decía, Señor, perdóname, porque esto no te agrada a ti. Y yo me afectaba. Yo decía, Señor, saca toda raíz de rebelión de mi vida, Señor. No importa lo que cueste, no importa lo que haga. Vamos a hablarle de los síntomas. ¿Ok? Los síntomas de un rebelde. No hay temor de Dios, no acepta ni sabe de autoridad. Tiene una independencia de Dios. Es decir, que hace lo que quiere. Él hace lo que quiere. Así la autoridad le diga, al rebelde no le importa, hermano. Se oponen a la orden de sus jefes, de sus superiores. Tienen necedad, obstinación, doble ánimo. No pueden obedecer, no pueden sujetarse. No son sumisos a nadie, no se sujetan. Son murmuradores, son criticones. Ven constantemente los aspectos negativos. ¿Quién es el que constantemente nos está acusando y viendo los aspectos negativos que tenemos? Satanás, el diablo. Entonces nosotros estamos
allí en la condición de Satanás cuando hacemos esto. El rebelde busca sus propios beneficios, no acepta su condición, no acepta críticas y tiene juicios y críticas a las autoridades. Tratan de manipular y pretenden que Dios haga su voluntad. Ese es el carácter del diablo. Vemos en Jonás. En Jonás, Dios lo mandó ¿para dónde? Dios lo mandó a Nínive y Jonás se fue para Tarsis. Ocasionó problemas a los demás, porque no solamente el rebelde se afecta a sí mismo, sino ocasiona problemas a los demás. En la nave empezó una tempestad violenta ocasionada por la desobediencia y la rebeldía de Jonás, hasta que vino el capitán y le dijo: ¿qué pasa? ¿Tú que duermes? ¿Qué pasa? Ora a Dios. Y él le dijo que lo que estaban pasando era por su causa. Entonces el rebelde sabe que lo que está ocasionando es por su causa. Y el rebelde daña, porque el rebelde maquina, en su mente maquina: me hicieron esto, ahora voy a hacer esto. Se venga. Todo eso está en la mente y el corazón de un rebelde. Y no es fácil salir de eso. Solamente el Señor, su infinita misericordia, es lo que nos puede ayudar a salir de eso. El rebelde carece de entendimiento y de conocimiento. Ok, ¿qué consecuencias tiene la rebeldía o la rebelión? Estamos claros que la rebelión es un espíritu inmundo, es un espíritu que tiene sus ramas o sus arañas, como le digo yo, que son los que les hablé. Si usted en algún momento, hermano, se identifica con algo de lo que yo le dije, inmediatamente, hermano, pídale perdón a Dios y clame al Señor. Las consecuencias presentan conflictos con la autoridad en el trabajo, en la iglesia, en el hogar. No crecen espiritual ni materialmente. Yo tengo un testimonio para este punto de no crecer ni material ni espiritualmente. El día que yo fui y le dije a mi pastora, porque el Señor me dijo: tú no aceptas a la pastora, vas a ir y le vas a pedir perdón. Yo fui y le pedí perdón a mi pastora porque no la aceptaba y no aceptaba su autoridad, y el Señor me estaba hablando de la autoridad y de someterse a la autoridad, y que era puesta por Él y que tenía lo que ya leí anteriormente. Yo pedí perdón y la pastora en el primer momento no sé si lo entendió, pero un día dijo aquí: estoy contenta porque una oveja mía de más de 13 años en el Evangelio me aceptó. Entonces ahí yo vi que la palabra que Dios me había dado sobre la autoridad se había cumplido, que si yo hacía lo correcto iba a recibir lo bueno. Es un testimonio muy bonito y me dio mucho gozo. Tienen ceguera y sordera espiritual. El Señor dice en su palabra: tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Y sí, verdaderamente tenemos ojos y no vemos, tenemos oídos y no oyen y no oímos, porque muchas veces el hermano nos corrige, la autoridad nos llama la atención y nosotros hacemos caso omiso porque nos confiamos en nuestro propio pensamiento. La rebeldía es un problema que viene de la infancia, viene desde los padres y se traslada a la adultez. El Señor la semana pasada me llevó al vientre de mi madre y arrancó la raíz de rebelión. Me mostró un bebé y me mostró cuando uno agarra un calcañar y lo saca. Esa fue lo que me mostró. Y me dijo: Sara, tú eres obediencia. Sara, demando de ti santidad. Y venía la palabra y me decía: el que es puro, purifíquese más. El que es santo, santifíquese más. Y el que es inmundo, sea más inmundo. ¿Ok? La independencia de Dios. Las personas rebeldes son independientes a Dios. ¿Cómo es eso, verdad? Se creen su propio Dios. El rebelde se cree su propio Dios. Todo gira en torno a sí mismo. Y darse cuenta de esto solamente el Espíritu Santo se lo puede decir.
Yo estoy cumpliendo lo que Dios me mandó a hacer. Por eso lo hablo. No vine a hablar de mí, sino de lo que Dios me encomendó. ¿Cómo tratar con un rebelde? En Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio. Con el rebelde no sirve la acusación, no sirve la disciplina, no sirve que se le diga, que se le rechace. Es darle más de lo que ya tiene. Con el rebelde lo único que funciona es el amor, el perdón, la misericordia, la aceptación. Así como Jesucristo nos amó, nos perdona, nos acepta y ha tratado con cada uno de nosotros. ¿Sirve de algo el regaño, la crítica, la comparación, el rechazo, el aislamiento, no tomarlo en cuenta, desecharlo, juzgarlo, disciplinarlo? Dios te disciplina. Dios me dijo: te disciplino porque eres mi hija, y al que amo, disciplino. Acepta la disciplina. Era de dura cerviz, era de duro corazón, como dice el Señor en su palabra, que era el pueblo de Israel. Y ese es el pecado de la rebelión, el que vivimos hoy en día en nuestra nación. Y es por eso que el Señor me habló en Ezequiel, como les leí hace tiempo. Sirve para el rebelde colocarse en sus zapatos, entenderlo, entender que es una persona atada y tiene falta de conocimiento. Sirve un consejo oportuno en amor. Eso toca el corazón y rompe el corazón de un rebelde. ¿Qué le sirve? Un corazón humilde que le diga: estás haciendo lo incorrecto. ¿Cómo salir de la rebelión? En Proverbios 28:13 dice el Señor: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Hermanos, lo primero es reconocer. Reconocer que algo me está pasando, que algo tengo. Porque todas las personas, si todas las personas donde yo voy, con las que yo me relaciono, tienen problemas conmigo, el problema soy yo. Entonces, un dedo acusa a los demás, pero 4 me acusan a mí. Y si yo soy cristiano, el Señor me demanda un comportamiento. Y para eso está la palabra. Lo segundo, aceptar. Aceptar que tengo un mal. Cuando yo acepto, el Señor me da las manos y me dice: aquí estoy, yo borré tus rebeliones. Yo borré tus rebeliones como blanca lana. ¿Ok? Yo te redimí, vuélvete a mí. Ser humildes. El Señor nos manda a ser humildes y mansos como es Él. Jesucristo lo escupieron. Jesucristo llevó el pecado de nuestras iniquidades. Y Jesucristo, ¿qué hizo? Puso la otra mejilla. En la palabra dice: si te piden una capa, dale. Si te piden la capa, dale. Si te piden caminar 1 milla, camina 2. Y todas estas palabras nos ayudan en nuestro diario vivir y en nuestro resolver cristiano. ¿Qué otra cosa ayuda? El ayuno, la oración, pero guiados por el Espíritu Santo. Él nos guiará a toda verdad. En 1 Corintios 2:10 dice: pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña. Pero Dios nos reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de nosotros entre los hombres conoce las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios.
Y nosotros hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Ok? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Confesar. Nosotros tenemos que confesar y restituir. Por lo menos en mi caso, el Señor me dijo: Sara, pide perdón. Yo pedí perdón a mi madre por todas las veces que de niña me había rebelado contra ella, contra su autoridad. Pedí perdón a mis pastores. El día que mi esposo fue y pidió perdón como autoridad de la familia por nuestras rebeliones, le voy a dar una perlita, hermano. Las finanzas comenzaron a mejorar. Esto lo hemos vivido mi esposo y yo y mis hijas. Yo comencé a ver que mis hijas se rebelaban. Aún la más obediente comenzó a resistirme. Dios hablándome. Porque ella no es rebeldía. El Señor me decía: ella no es rebelde, ella es obediente. O sea, no permitía ni siquiera que yo pronunciara la palabra es una rebelde. Lo vivía. Empecé a entender la rebeldía a través del trato con mis dos hijas. Así me lo enseñó el Señor. Arrepentirse, pedir perdón y perdonar. Nosotros tenemos que comenzar de cero todos los días de nuestra vida. Fíjense que Caín y Abel, la desobediencia de Adán y Eva y la rebeldía ocasionó la muerte de Abel. Porque el corazón de Caín se ensoberbeció, hizo lo malo y empezaron los malos pensamientos en su mente hasta que mató. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Cuando nos quejamos de la autoridad, cuando murmuramos, tener cuidado de eso. Y si lo hacemos, inmediatamente, y el Espíritu, porque a mí el Espíritu, yo murmuraba, y el Espíritu Santo, imagínense el corazón tan obstinado y duro, y el Espíritu Santo me decía: estás murmurando. No, eso no es murmurar, eso es decir la verdad. ¿Cuánto no lo hemos hecho, hermano? Y entonces se armaba el problema debido a que Dios respalda su autoridad y yo tenía que ir y pedir perdón. Una vez fui grosera, fui obstinada, reclamé de una forma inapropiada, pero algo bueno salió de ahí. Después fui y pedí perdón, porque el Señor me dijo: está bien todo lo que tú quieres, pero tú fuiste irrespetuoso con mi autoridad y por lo tanto conmigo, y yo respaldo mi autoridad. Bueno, el Señor, si tenemos rebeldía no hay obediencia, y sin obediencia no hay fe. ¿Y qué es obedecer? Obedecer es ser humilde y tener fe. Eso es obedecer. Obedecer es tener la capacidad de decir: sí, Señor, yo estoy fallando. Es ser valiente, no es fácil. Yo no vine aquí a mostrar mis cosidos. Yo vine aquí a decirle: hermano, el Señor nos ama y quiere que nosotros nos limpiemos. Vamos a ir a Isaías, al libro de Isaías 1:18. Vamos a ir. Dios nos va a decir en Isaías, en varios versículos de Isaías, nos va a decir algo a nosotros como iglesia de mucho valor. Isaías 1:18. Dice, vamos a empezar desde el 15. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas está de sangre vuestras manos. ¿Por qué? Porque teníamos rebeldía, ¿verdad? Dice en el 16, lavaos, limpiaos, quitad la inequidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el derecho, socorred al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda,
Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si queréis y escucháis, comeréis de lo mejor de la tierra. Si no queréis y sois rebeldes, seréis consumidos a espada. La boca de Jehová lo ha dicho. Vamos a Isaías 43. (43, 25). Yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos juntos a juicio. Habla tú para justificar. Tu primer padre pecó, y tus enseñadores se rebelaron contra mí. Por tanto, yo profané a los príncipes del santuario y entregué a maldición a Jacob y por ultraje a Israel. El Señor aquí nos dice: yo soy quien borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hermanos, ¿por qué no reconocer? ¿Por qué no aceptar? Eso de verdad quebrantó mucho mi corazón, porque son palabras. Dice aquí en el 44, 21, dice: yo deshice como una nube tus rebeliones, y como a una niebla tus pecados, tus rebeliones. Yo deshice como a una nube tus rebeliones, y como a una niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Ya el Señor lo hizo. ¿Qué es lo único que nos demanda? Reconocer, aceptar. Eso es lo único. Ahora vamos, para terminar, vamos a leer en Apocalipsis, que lo leyó la hermana Marisol esta mañana, que dice que el 22. Aquí, en Apocalipsis 22, 14 dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Quién es el árbol de la vida? Jesucristo. ¿Y qué demanda Dios de nosotros? Lavar nuestros vestidos. ¿Qué hizo conmigo? Lavar mi vestido. Y eso, por eso le doy gracias. Yo quiero terminar esto orando. Invito a los pastores para que oren por este propósito. La persona que Dios le haya revelado o la haya redarguido de algo, hermano, arrepiéntase. Con un corazón humilde y sincero el Señor nos acepta, y Él está esperando que nosotros nos volvamos a Él. Dios me los bendiga, se les ama mucho. Un equipo para servirle a Dios.